Palabra del 22:30 al 23:11 y después comentamos. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, les soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le preguntó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistiremos a Dios. Y habiendo grandes disensiones, el tributo, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dice: un tema trágico que expone la emocionante historia de la nación, naciente iglesia de Hechos, es la triste realidad de la oposición judía a la iglesia y al evangelio. Junto con la predicación apostólica de la cruz, Lucas enseña la creciente ola de antigonismo judío, tras rechazar y ejecutar a tan ansiado y esperado Mesías. Israel, como nación, rechazó después a quien predicaron el mensaje de perdón y salvación en el nombre de él. La comparecencia de Pablo ante el concilio judío marca la quinta y última vez que se convocará a este organismo para evaluar las afirmaciones de Cristo. 5 veces los inigualables comunicadores del Evangelio habían anunciado la verdad al concilio, y 5 veces sus miembros la rechazaron. No solo se condenaron ellos mismos, sino que su rechazo también simbolizó el rechazo de la nación del Mesías, al Mesías. Pablo empezó dirigiéndose a ellos en modo sorprendente: como varones hermanos. Aún más desconcertante para el concilio fue la atrevida afirmación del apóstol: yo, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Al hacer esta afirmación, Pablo puso a los miembros del concilio a la defensiva, ya que el apóstol había actuado en obediencia a Dios. Al oponerse, ellos en realidad estaban peleando contra Dios. Que Pablo hubiera vivido con toda buena conciencia delante de Dios no significa que todas sus acciones siempre hubieran sido correctas. Significa que no sentía culpa por nada de lo que había hecho, a pesar de las acusaciones del concilio. Es posible que la conciencia esté dañada, sea disfuncional e incluso que esté destruida. La Biblia habla de una conciencia débil en 1 Corintios 8:7 y el 10. Una conciencia herida en 1 Corintios 8:12. Una conciencia corrompida en Tito 1:15. Una conciencia mala en Hebreos 10:22. Y la peor de todas, una conciencia cauterizada en 1 Timoteo 4:2. Aquella que está tan cubierta de cicatrices por el pecado habitual que ya no reacciona a los estímulos de la verdad divina.
Es evidente que una conciencia en uno de estos estados no siempre valorará las cosas de forma correcta. Por otra parte, la Biblia elogia una buena conciencia, a una conciencia sin ofensa y a una clara conciencia. Tal conciencias espirituales sana resulta del perdón del pecado basado en la obra expiatoria de Cristo. Los cristianos, por tanto, deben fortalecer sus conciencias exponiéndolas constantemente a las verdades de las Escrituras. Pablo tenía una conciencia total y correctamente informada, y esto no lo acusaba. Indignado por la atrevida afirmación de Pablo de una buena conciencia, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Puesto que Pablo no se le había acusado formalmente de un delito, y mucho menos lo habían condenado por uno, legalmente no le podían golpear. Airadamente reprendió a Ananías, diciendo: ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo estaba más indignado por el desconocimiento de la ley que por el dolor que le infligía el golpe mismo. Las personas sintieron que el fuerte lenguaje de Pablo no fue algún complot legal calculado para aprovecharse de la violación de la ley por parte de Ananías, sino una expresión de ira. Aunque un individuo perverso y una vergüenza para su cargo, el sumo sacerdote aún ocupaba una posición de autoridad ordenada por Dios. No se le debía injuriar, sino respetar. Siendo el hombre humilde que era, Pablo al instante reconoció su vocación. El apóstol solo ofreció la excusa de ignorancia por su arrebato, aunque la habían provocado el sumo sacerdote al ordenar, de forma ilegal, que le golpearan. Prontamente Pablo admitió que había violado la prohibición expresa de Dios en contra de maldecir a un gobernante. Incluso citó el pasaje, con el fin de demostrar su respeto por la palabra y sumisión a ella. El enfrentamiento de Pablo con el sumo sacerdote lo convenció de que no iría a recibir un juicio justo de parte del concilio. Observando que en el concilio había fariseos y saduceos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. La apelación de Pablo avivó las llamas de la ardiente tensión teológica entre las dos fracciones. Lucas señala que cuando Pablo dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Tan amarga fue la controversia teológica entre los dos grupos que los fariseos estuvieron dispuestos a defender a Pablo contra los saduceos. Lisia debió haber observado con creciente frustración a medida que aumentaba la discordia. Ni siquiera después de llevar a Pablo ante la máxima corte judía estaba cerca de descubrir qué delito había cometido el apóstol. Por la propia seguridad de Pablo, los romanos lo mantuvieron confinado en la fortaleza. A la noche siguiente, a su interrumpida audiencia ante el concilio, se le presentó el Señor. Dios comenzó consolando a Pablo y fortaleciéndola para que tuviera ánimo. De manera compasiva, él alienta a sus siervos aliados y de tal modo que la Biblia lo llama Dios de toda consolación. El Señor también elogió a Pablo, recordándole que había testificado de Dios en Jerusalén. El apóstol había terminado con éxito la tarea que el Señor le había encomendado en esa ciudad. Por último, el Señor le dio esperanza a Pablo, le prometió que su vida no terminaría en Jerusalén, sino que le concedería un deseo de testificar también en Roma. Esa amable promesa ausentó a Pablo durante los muchos sufrimientos que soportaría antes de llegar a Roma. Bueno, son un par de cosas las que quiero rescatar de esta lección de hoy, ¿verdad? A modo de reflexión, ¿verdad?
No estamos, sí, estamos viendo historia, ¿verdad? Era el principio de la iglesia y esto pasó y lo creemos, ¿no? Y está reflejado, pero también está reflejado como palabra actual para nosotros y tenemos que ver en ella algo que nos enseñe, ¿verdad? Y yo veo, por ejemplo, que qué triste, ¿verdad? Que la corte, digamos, el concilio, los principales sacerdotes, ¿verdad? Los que dirigían la devoción a Dios y el encuentro con Dios, estuviesen tan corrompidos. Eh, Eran representantes del pueblo. Todos los que confiaban en ellos eran parte de lo que ellos hacían, ¿no? Y esto sucede hoy en día, ¿no? Hoy en día nosotros confiamos en las autoridades, ¿verdad? Y esas autoridades a veces están corrompidas. Y si nosotros seguimos y les seguimos a ellos y seguimos las acciones que hacen, somos tan culpables como ellos, porque estamos permitiéndolo. Claro, es un poco complicado, ¿verdad? Cómo ponerse en contra, ¿verdad? Ser negacionista. Es algo duro, es algo que te aparta, es algo que te... Ya lo dijo Jesús, dice, yo he venido para traer discordia entre padre, madres, hijos, hermanos, y no he venido a traer paz, ¿no? Entonces, digo, no es fácil, y en nuestras fuerzas no hay que llevarla porque al final quien va a manejar todo ese estado que tú tienes de en contra de todo ese sistema va a ser el mismo Satanás que te quiere llevar a un sitio de rebeldía y de tus propias fuerzas, ¿no? Tenemos que estar con el Señor, ¿verdad? Pablo pudo haber elegido y haberse quedado en la parte esta y ser parte de este concilio y sin embargo decidió pues seguir a Cristo, ¿verdad? Al que se encontró. Entonces, bueno, no todos van a encontrar, estas personas tenían la oportunidad de poder haber conocido a Jesús porque claramente Pablo les estaba testificando 5 veces. Escucharon hablar, pero les podía más el poder, el gobierno que tenían, la autoridad que tenían, ¿verdad? La posición que tenían, todo eso les pudo mucho más que poder acercarse a la vida eterna, a la salvación, a Cristo. Entonces digo, hoy en día sucede, ¿no? Yo no quiero juzgar ni criticar a uno ni a otro porque todos estamos en el mismo corazón, el corazón humano. Todos estamos expuestos cuando nos movemos bajo nuestra voluntad, bajo nuestros deseos, nos movemos bajo ese error. Pero claro, no todos estamos en esa posición. Ahora, Dios dice que el que está en esa posición, por ejemplo, vamos a hablar del Papa o vamos a hablar de los presidentes de las distintas misiones evangélicas, o, ¿verdad? O esos apóstoles que en un momento dado, bueno, pues tienen una autoridad y se consideran como apóstoles hoy de Dios y que están ahí dirigiendo mega iglesias y un montón de vidas y de personas, ¿no? Todas esas personas son colocadas por Dios. Sí, igual que este concilio, pero son responsabilidad suya decidir si lo que quieren es seguir a Dios o seguir las ambiciones de su corazón. Ahora, para ti y para mí eso no es, igual que para Pablo no era un asunto para él. Su asunto era mostrar a Cristo. Su asunto era servir a Cristo. Su asunto no era vencer y acabar con ese legalismo, acabar con esta gente, ¿verdad? Que estando ahí en el sumo sacerdote y tal, eran... No se trataba de eso. Entonces te animo a que aunque lo veas, aunque lo percibas, aunque lo entiendas, porque la verdad te hace libre, ¿verdad? No te vuelvas contra ellos, porque escrito está, tú tienes que respetar, autorizar porque de Dios. Ora por ellos. La palabra dice que oremos por las autoridades. Ora por ellos, ¿no? Ahora, claramente, no tienes que seguirlos. Porque Pablo no pudo seguirlos y no les siguió. Y le costó muchos años de prisión, le costó muchos golpes, le costó mucho sufrimiento, pero
Él solo seguía a Cristo. Amén. Entonces, es triste, ¿verdad? Ver cómo la autoridad de la iglesia no va al son de lo que Dios le ha puesto. No, no. Ellos estaban ahí, claro que sí. Claro que Dios estipuló, digamos, todo ese orden, ¿verdad? Que Dios estipuló dentro del pueblo hebreo, ¿verdad? El pueblo judío estipuló un orden para que hubiera sacerdotes, para que fueran representantes, para que llevaran, ¿verdad? La palabra, para que llevaran el testimonio de Cristo, para que siguieran representando y representando a Dios, al pueblo. Pero en la época en la que vino Cristo, y ahora también, no estamos en una época distinta. Ese orden, ese orden religioso, esa política religiosa, ¿verdad? Si podemos llamarlo política, está corrompida. Mm, Solo tienes que ver, y digo que no quiero ofender a nadie, ¿vale? Porque yo no quiero traer ofensa, ¿no? Pero tienes que ver cómo está, digamos, lo que es el Vaticano y toda la estipulación, ¿verdad? Ahí vemos, decimos eso porque es una corte que se ve y que está ahí pública y que en un momento dado se puede investigar, ¿no? Y todo el problema que conlleva interno, ¿no? Luego, dentro de cada misión y cada iglesia, pues también habrá sus problemas, pero eso ya no nos compete porque no vamos no los conocemos, ¿no? Entonces, pero ahí sí, en la religión, digamos, todo lo que es el Vaticano y todo lo que es, pues se conoce, ¿no? Y todo el problema, ¿no? Que está habiendo y ha habido y seguirá habiendo hasta que Cristo venga y sea Él el que reine, no otros, ¿vale? No otros. Ahora, lo segundo que quiero tomar, y es lo que yo quiero, digamos, centrarme, porque el otro nos lleva a críticas y a cosas que no nos conviene. No nos conviene porque nos aparta de la luz, nos aparta, nos pone una mute encima de la luz y nos pone y nos pone a discutir y a separarnos unos con otros, y no tenemos que separarnos, tenemos que unirnos, solo hay un Cristo, ¿no? Independientemente, aunque haya muchas denominaciones, aunque todos estamos hablando del mismo Cristo crucificado, ¿verdad? Ese que vino y crucificaron y resucitó al tercer día. Y eso estamos todos en común, pues vamos a centrarnos en eso. Ahora, yo quiero hablar porque cuando le traen el concilio, Pablo hace una afirmación que a los religiosos le ofende, ¿verdad? Y es una afirmación que hoy en día puede también traer un estado de ¿cómo estás tú? ¿Verdad? ¿Eres parte de estos religiosos? ¿Estás realmente en la parte correcta como estaba Pablo, ¿no? Bueno, si no crees en Pablo y esto, pues entonces no va a estar. Pero bueno, estamos hablando de que crees, ¿no? Que Pablo estaba en la parte correcta, ¿no? La frase es después de haberle dicho varones hermanos, ¿verdad? Varones hermanos. Y a veces cuando hablo con algunos, me digo, le llamo hermano, porque digo, ¿qué más? Es más que hermano, parece un enemigo, pero es que hay hermanos enemigos. Varones hermanos. Después de decir esto, dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo con buena conciencia he vivido hasta el día de hoy. Está claro que Pablo está hablando desde un momento en el que él entiende, ¿verdad? La posición de donde está, porque yo me imagino que tuvo que luchar con él mismo, ¿verdad? Y todas sus acciones y con lo que realmente él era en la carne, para luego convertirse en lo que era siervo de Jesucristo. Porque él había permitido que muriera Esteban, y Esteban era totalmente inocente. No es posible que Pablo, cuando entiende, ¿verdad? Y entiende que no tiene ninguna conciencia, o sea, que tiene una buena conciencia, yo me imagino que cuando él se da cuenta cómo es el celo porque él persigue a la iglesia, cómo ha hecho sufrir a tantas personas que realmente no tenían por qué sufrir, imagino que ahí no tendría una buena conciencia, ¿verdad? Diría, ¡ay, todo lo que he hecho! Y eso es un poco el,
la herramienta, el proceso que estuvimos hablando el viernes del arrepentimiento. O sea, quiero decir que Pablo se dio cuenta quién era, qué estaba, dónde estaba su confusión, por qué él estaba haciendo eso tan errado, por qué estaba yendo en contra de Dios cuando realmente su celo le hacía seguir, ¿verdad?, a Dios, y no lo estaba siguiendo, estaba en contra, estaba dando coces contra su aguijón, ¿no? Entonces, dice aquí, varones hermanos, yo en todo buena conciencia he vivido. Está claro de que Pablo comete errores, pero sin embargo, estamos hablando ya de un Pablo convertido, ¿verdad? Un Pablo que ya ha conocido a Cristo, un Pablo que se da cuenta de que Jesús no le toma en cuenta todo lo que había hecho anteriormente, porque claramente estaba viviendo bajo una esclavitud del pecado, y al vivir en la esclavitud del pecado eres ciego y eres totalmente inconsciente de lo que haces, no eres consciente de las cosas que haces, aunque sí eres responsable, y si no sales de ahí y admites a través de Jesucristo el perdón de los pecados, se te va a juzgar por las acciones que has hecho que no has podido dejar de hacer porque realmente eras esclavo de ese pecado. ¿Ok? Pero si tienes la oportunidad y te dan la oportunidad de poder salir de la esclavitud y tú la rechazas, entonces sigues teniendo la responsabilidad de ese pecado. Entonces digo, Pablo entendió de que todo lo que había hecho antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Antes de recibir el perdón de pecados, porque era pecador, ¿verdad? Había cometido un montón de cosas que aun él creía que estaban bien hechas, eran horribles, ¿verdad? Y cuando él decide y ve y entiende, porque es Pablo es uno de nuestros, ¿verdad?, maestros que nos ha dejado tan bien en las cartas doctrinales, en el libro de Romanos y en el libro de Hechos, ¿verdad? Si es que es el libro de Hebreos, si es que es de él, que creemos que sí, pues nos ha dejado como muy lo que no han hecho otros, ¿verdad, Pablo? Entonces él entendía claramente qué significaba el perdón de pecados. Entonces, él estaba diciendo, sí, cometo cosas erróneas, pero eso no me quita, no me pone una mala conciencia. La mala conciencia es una voz de acusación bajo tus acciones de pecado. Cada vez que tú pecas, esa conciencia, que puedes creer que es, ¿qué? ¿El Espíritu Santo? No. El mismo que te dice que estás pecando, el mismo que te acusa, el mismo que te pone el malestar del pecado, es Satanás. Porque él es el acusador. Es decir, él viene a tentarte para que peques. Y después que has pecado, él mismo te recuerda, qué pecador eres. Esa es la herramienta. ¿Para qué? Para que tú, claro, tú eso no lo sabes. Tú solo te sientes pecador. Tu conciencia está trabajando, ¿para qué? Para sentirte totalmente lejos de Dios, apartado de Dios, indigno para Dios. Esa es la herramienta de Satanás. ¿Qué le pasaba a Pablo? Pablo podría equivocarse lo que se quería equivocar. No lo que él quería, sino que se equivocaba, ¿verdad? Le vemos que se rapa, que hace un voto de Nazareno y, bueno, sus motivos tendrían, pero no está muy claro. Nadie, nunca le dijo Dios, oye, rápate. Eso era parte de la ley y él sabía perfectamente, pero había alguna forma que quería agradecer a Dios todo el tiempo que había estado en Corintio y dice, voy a hacer un voto nazareno. Y se equivocó, bueno, no se equivocó, es igual, él tenía la conciencia limpia. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que no dependía de él. Y este es lo que yo quiero que hoy entiendas. Yo sé que aquí hay personas que están siguiendo el canal que ya van entendiendo un poco de qué va todo esto. Y yo sé que le hago mucho daño al enemigo, porque
El enemigo esto lo ha estado ocultando durante mucho tiempo. Ha estado produciendo que las iglesias crezcan en un afán de querer justificarse, en un afán de querer obrar, en un afán de tapar esto y estar constantemente trabajando con el hecho de que somos pecadores y tenemos que esforzarnos para salir del pecado. Señores, del pecado se sale creyendo en Cristo. Señores, es Jesucristo con su muerte, con su paga. Él paga la culpa que nosotros tenemos que pagar, las que nos libra del pecado. No es algo que tú tengas que hacer. Es más, si tú quieres hacerlo, tú no vas a poder, porque es desechar la gracia de Dios. Y al desechar la gracia de Dios, estás entrando en el pecado peor de todos, en el pecado que no tiene perdón, y es el pecado de ofensa al Espíritu Santo. Porque no te sirve la sangre de Jesucristo, no te sirve el sacrificio de Jesucristo para limpiar tu conciencia. Tienes que venir y hacerle creer a Dios que estás arrepentido, pedirle perdón. ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? Mira, si tú no te das cuenta del corazón que tienes, si tú no te das cuenta de lo atrapado que estás en el pecado, no vas a poder salir de él, porque no puedes salir tú. No es algo que tú puedas hacer con tu tesón, con tu valía, con tu esfuerzo. Es algo que hizo Cristo. Y si tú no lo ves así, por ignorancia estás desechando la gracia. Por esto, estos del concilio se ofendieron tanto. ¿Cómo que Pablo tiene una conciencia? Eso es imposible. Una conciencia así solo la puede tener una persona que no peca. Una persona que comete completamente, cumple toda la ley. Entonces, si una persona cumple toda la ley, aun cumpliendo toda la ley, tendría un pecado. El de arrogancia. Soy capaz de cumplir toda la ley. Es imposible, no lo puedes hacer. No, no vamos a... Yo no sé por qué... Claro, sí sé, porque están todavía atrapados, porque como no han creído en Cristo, siguen atrapados en el pecado, son ciegos y no pueden darse cuenta de que son totalmente ignorantes, que su ignorancia no puede salir porque no les permite. El dueño del pecado, el dueño de esos esclavos, no les permite darse cuenta. Es la verdad la que te hace libre y la verdad es Cristo. Por eso, por mucho que estudien la Biblia, por mucho que hagan cursos, por mucho que sean, por mucho que... No pueden salir porque se trata de Él, se trata de la verdad. Por eso los ignorantes, los pobres, los afligidos, los que apenas, los golpeados, los que de pequeñitos y de niños, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta de que los que más peor lo han pasado de pequeño, de niños, son los que Dios, ¿verdad?, utiliza ¿para qué? Para mostrar su evangelio. ¿Yo quién soy? Yo no soy nadie. Yo si pongo a poner mi currículum, ¿verdad? Yo me he esforzado mucho, sí, pero ¿de quién soy? Cuando era pequeño repetí 3 veces un mismo curso porque tenía anorexia, no, anorexia no, dislexia. Y se dieron cuenta, yo qué sé, yo no podía. Yo por más que me concentraba en leer, no entendía lo que leía. Y dislexia. ¿Quién me produjo la dislexia? Si no es Satanás para traerme aislado, ¿para qué? Para hacerme sentir mal, para hacerme, mira, torpe, bruto, ahí repitiendo y repitiendo, no sabes, no eres listo, mira esto es que es listo. Satanás hace todo eso para mentir, pero Dios utiliza, ¿verdad? A todas esas personas nos utiliza, a todos esos que hemos sido dañados, todos esos que los élites dicen, ah, estos son del montón, para mostrarnos la verdad.
y la verdad nos hace libres. Mm. Ahora no te creas que porque eres libre a través de Jesucristo ya eres más listo, porque el listo es Él. Tú solo estás con Él, estás con el listo, con el sabio, con el poderoso. Tú sigues siendo el mismo, pero en un sitio seguro. Y ahora tu conciencia está limpia, porque ya no depende de ti. Ya sabes claramente que depende de él. Y claro que nos equivocamos, igual que se equivocó Pablo. Pero no nos ensucia la conciencia, porque entendemos de que lo que hizo Cristo es para siempre. No es para los pecados pasados, es para también todos los errores que van a venir. Y eso no nos da licencia para pecar, no, señores. Si están pensando que tenemos licencia para pecar y que podemos tener una conciencia tranquila, tranquilos, que la conciencia no es algo que puedas controlar. No puedes controlarla. Sí, hay muchas personas que todavía siguen aislados y son cauterizados. ¿Sabes lo que es eso? Una mente cauterizada. Ya no sienten ni padecen. ¿Cómo una persona puede hacer daño a un niño, a un bebé? ¿Cómo un padre, un abuelo, un tío puede abusar de un niño pequeño? Eso no es posible en una mente normal. Es una mente cauterizada. Y eso lo produce el pecado y lo produce la esclavitud del pecado. ¿Quieres estar libre? Tienes que creer en Jesucristo. Y tienes que creer en el perdón de los pecados. Pero no es algo, ¿verdad? Como nos han vendido, de que ahora, ¡pam! ¡Ay, he creído, ya soy libre, ya está todo! No, no, no. Yo he visto muchas personas que no han alcanzado la gracia. Es un proceso. Tú tienes que conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es a través de acercarte a la palabra. Es a través de entender. Es a través de como Pablo, por mucho que le acusen, por mucho que le digan, por mucho que se equivoque, vivir con una buena conciencia. Porque cuando preguntamos a las personas que suben, tú eres pecador, esas personas no pueden decir no? ¿Por qué? Porque claramente tienen una conciencia de pecado. Todavía no entienden qué es lo que ha hecho Cristo. Y como no lo entienden, no son libres. Y las iglesias, señores, están llenas de personas que todavía no han alcanzado la gracia. ¿Han conocido a Cristo? Han conocido a Cristo. Han creído que tienen el Espíritu Santo y chica racatarratata y que tiene... Sí. Pero yo dudo que hayan alcanzado la gracia si todavía no tienen una conciencia, porque es cuando realmente entiendes qué es lo que ha hecho Cristo en tu vida. Entonces cuando ya dices, wow, ya no depende de mí, todo depende de Él. Y ahí es cuando viene el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, el amor. Anteriormente, anteriormente no. Yo lo digo por la experiencia, porque he vivido 22 años luchando y esforzándome para alcanzar el qué, lo que Cristo alcanzó en la cruz y que yo no lo creía, o no me lo habían mostrado, no lo entendía, o había sido lo suficientemente confiado de que me estaba confiando de las iglesias en donde estaba y no me puse a leer la Biblia, no sé, o tenía un proceso Dios, quería que lo viviera, ¿verdad? Para ahora poderlo explicar, no tengo ni idea, pero sé que hay una diferencia de vivir confiado, sabiendo qué hizo Cristo y cuál es el beneficio que obtengo, ¿verdad? A vivir una vida en la que, ay, me he equivocado, ay, ¿qué hago? Habré arrepentido de todo, ¿y por qué? Y sigo y tal, y... Ah, no. ¿Vives con toda buena conciencia delante de Dios? Porque si no tienes una buena conciencia delante de Dios, algo está sucediendo.
Tú no has alcanzado. ¿Cómo puedes tener mala conciencia si estás entrando en la presencia de Dios? Claramente no estás entrando en la presencia de Dios. ¿En qué presencia estás entrando? Te están anubulando creyendo que estás cerca de Dios y estás lejos. ¿Cómo, estando al lado de Dios, pudiendo entrar en el santísimo lugar, tú no puedes, no tienes una buena conciencia? ¿Por qué? ¿Qué te han engañado? Porque la Escritura dice que todos somos pecadores. ¿Qué tiene que ver? Tú no te creas tu mente, tú crees la palabra. Y la palabra, Dios es capaz de hacer cosas que tú no eres capaz. ¿Por qué quieres entenderlo todo y racionalizarlo todo? La palabra dice que Él te ha perdonado, que Él ha pagado tu pecado. No, no le pongas una S. Es un pecado. Y el pecado que ha pagado es el que tú no estabas a su lado, porque ahora, como si estás a su lado, tú vas a tener pecado. Que te equivocas, claro que te equivocas. Que cometes errores, claro. Que Satanás viene y te hace transgredir y transgredes, claro. Estás en el mundo todavía. Pero eso no tiene nada que ver con la posición donde estás. Y eso es lo que tienes que aprender hoy. Porque si tú tienes esa posición que tiene Pablo, no importa quién venga por ti, no importa lo que te pase, no importa, tú vas a ser el instrumento que Dios quiere para dar el testimonio que necesita la gente que te rodea. ¿Vives con toda buena conciencia delante de Dios? Si es no, si todavía te sientes pecador, si todavía te sientes que el pecado te está atrapando, por favor, quiero que lo digas y te lo vamos a explicar y te vamos a llevar a la palabra y te vamos a mostrar 1000 versículos que dice lo que significa la muerte de Cristo, para en contra de uno que te dice que todos somos pecadores. Nos han estado confundiendo y el que nos ha confundido es Satanás, que ha creado una doctrina de religiosidad, un montón de doctrinas, un montón de congregaciones, un montón de grupos, que ha puesto pasión en nuestro corazón para defenderlo y nos estamos pegando nosotros y él se está riendo. Ya. Dix, hermano, aún lo siento así. Claro, yo me sentía así. Yo no podía. Yo me levantaba todas las mañanas con unas ganas locas de sentir santidad, de decir, Señor, fortaléceme este día. Señor, yo quiero vivir este día en victoria y tal. Y cuando me acostaba era un derruar. Y otra vez, decaído, otra vez. ¿Verdad? Parece como que las noches eran el momento para arrepentir y pedir perdón de todas las cosas que hemos hecho malas. Así me levantaba, así me acostaba, una vez tras otra. Y de repente alguien me dijo, es un proceso, no es algo que yo te pueda decir, pero alguien me dijo, oye, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú todavía no has nacido de nuevo. ¡Anda ya! ¿Qué dices? Y me enfadé. Y me enfadé mucho, y porque, por respeto, porque era una persona más joven que yo, pero le hubiera dicho 4 cosas. ¿Que no he nacido de nuevo? No, tú has entendido mal la palabra. Estás intentando justificarte tú, estás intentando hacer tú las cosas. No estás entendiendo lo que Cristo dijo. La muerte de Cristo te santifica, la muerte de Cristo te perfecciona, la muerte de Cristo te limpia. No eres tú, es Él. Y claro, es distinto escucharme, amigo. Es distinto escucharme a que tú vayas a la palabra. Cógete Hebreos, por favor, cógete Romanos. Y despacito, cógete cualquier evangelio. Bueno, Mateo es un poco más complicado porque está levantando a los fariseos ese corazón y nos está mostrando que es un corazón fariseo. Cógete Juan, que está mostrándote a Dios, a Jesús como Dios. Despacito y léelo, pero tienes que ponerte las gafas
de no se trata de ti, no se trata de lo que tienes que hacer, se trata de lo que ha hecho Él. Y cuando te das cuenta de que Él lo ha hecho todo, Él lo ha hecho todo para dejarte a ti libre. Libre, ahora ya eres libre. Pero tu posición no es de, viva libre. No, tu posición ahora es con Él. Porque Él te ha comprado. Le perteneces. No eres libre de andar como tú quieras. Ahora es de Él. Y tienes que escucharlo. Y tienes que entenderlo. Y ahí está la palabra. Pero no, si tienes pecado, ¿qué victoria puede tener? No, si tú crees que eres pecador, no, Satanás está utilizando eso para tenerte bien tapadito ahí, la luz debajo del almud y que no puedas alumbrar. Amén. Bueno, 6:25, me han estado diciendo subir desde hace tiempo. ¿Me da a subir? No sube. A lo mejor es que llevaba tiempo antes. Ok, vale. Bueno, ahora ya se ha ido, ya no ha subido. Ok, entonces, vives con toda buena conciencia. Mira, hay una dificultad muy grande. Hay una dificultad muy grande. Eh, la iglesia, la mayoría de las iglesias, y estoy diciendo una realidad, no para ofenderlas, ni para... No, porque están ahí. Y eso puede cambiar de la noche a la mañana. Puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Mm? Ahora, la mayoría de las iglesias están siguiendo, apúntalo por ahí, por favor, y analiza esto. Están siguiendo un evangelio liberal. ¿Qué es un evangelio liberal? Primero, no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Hay una sustancia que ha entrado en las iglesias y que no son conscientes. Creen que es eso, pero no es el Evangelio de Cristo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el Evangelio liberal? Para que lo puedas entender. Que el razonamiento humano está por superior a la Escritura. Entonces, esto ha transformado un poco lo que realmente la Escritura quiere decir y se ha adaptado a lo que la Iglesia, ahora mismo esa corriente, está en todo el mundo. Y ha crecido. Y te digo, yo no sé quién la ha hecho crecer, pero no creo que haya sido Dios. Y ha crecido. Y está creciendo. Y es un problema. ¿Por qué? Porque tú ahora encuentras que te estoy hablando, estás sintiendo lo que yo sentía, pero tu iglesia te está enseñando eso. O sea, tú no tienes la culpa, entre comillas, sí, pero yo te entiendo, porque tu iglesia te está enseñando eso porque es lo que a mí me enseñaba mi iglesia. Vamos a ver. Si constantemente estoy escuchando predicaciones donde me empoderan al hombre. Fíjate cómo era Abraham, cómo era David, cómo era Esther, cómo era... Y te ponen a esos personajes como personajes destacados a los que fijarse y tener que imitar. Es así, porque esto es muy eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque ninguno somos Abraham, ninguno somos David, ninguno somos Esther. Primero porque ellos no eran así porque se esforzaban, eran así porque tenían a Dios y al Espíritu Santo, y Dios los usó de esa forma para poder traer el testimonio. Ahora, claro, tú te das cuenta de que no eres como ellos, que te están diciendo que exactamente no eres como ellos, y te están hablando y te están haciendo sentir fatal. Ay, qué mal soy, tal. Y te están motivando y te están animando para que te esfuerces, sí. Señores,
El Evangelio es el Evangelio de la gracia. El Evangelio es el Evangelio en donde no se trata de mí, se trata de lo que Él haga en mí y a través de mí, no es de mi esfuerzo. Mi esfuerzo impide que Dios actúe en mí. Dios dice, este quiere hacerlo por su cuenta, anda, hazlo. Y andamos ciegos guiando a ciegos, arrepintiéndonos constantemente. Y eso no es así. Entonces digo, hay un problema, hay un conflicto grande.